Bueno, en este video tengo que hablarles en 5 minutos, nada más ni nada menos que de Borges primero y de Cortázar después. Me la puso fácil la querida Elvis. Bien, en principio voy a hablar de Borges. Em, pero me voy a tomar el atrevimiento, y entiendo que Elvis va a estar de acuerdo conmigo, en incluir en mi comentario el primer texto que Elvis me propuso, que se titula Una rosa amarilla. Es un texto que está incluido en El Hacedor, libro de 1960, tanto como Borges y yo. Ambos textos están en El Hacedor, sin duda uno de los grandes libros de Borges, más allá de sus libros clásicos de cuentos. Y curiosamente, el Hacedor, que es de 1960, es más o menos contemporáneo del libro que incluye el cuento de Cortázar, titulado Una flor amarilla, ¿no? Eso es realmente curioso. Una flor amarilla que está en Final de Juego, que es de 1956, publicado en 1956, con lo cual estamos hablando de dos textos prácticamente equivalentes desde el punto de vista de su título y notoriamente contemporáneos. Es una hermosa casualidad. Así que por esa razón incluyo junto a Borges y yo Una rosa amarilla, y se los recomiendo calurosamente. Es un hermoso texto. Bueno, en el caso de Borges, como siempre sucede, creo que lo que tenemos delante nuestro es una especie de lucidez absoluta, que no renuncia nunca a mirar las cosas desde todos los puntos de vista posible y hacerse siempre más o menos la misma pregunta, o a formular de todas las maneras posibles la pregunta por la relación entre las palabras y la realidad, ¿no? En Borges yo creo que tenemos esa posibilidad, que es la de un gran escritor que no se resigna nunca a preguntarse si efectivamente hay algo en el orden de la palabra, en el orden del lenguaje, que puede llegar a devolvernos, o que podría llegar a devolvernos la experiencia que tenemos de lo real. Borges es un enorme escritor, sobre todo por eso, y en el momento en que sentimos que estamos alcanzando algo del orden de lo real en la escritura borgiana, por ejemplo en Borges y yo, que aparece como una suerte de confesión, ¿no? O sea, confesión de esa subjetividad íntima que está detrás del nombre célebre, detrás del nombre del escritor, y que pareciera asomarse, pareciéramos atisbar finalmente algo de esa intimidad, hasta que en el final esa posibilidad se desvanece y resulta que finalmente tampoco sabemos si alcanzamos a tocar al Borges íntimo, al Borges que se confiesa, o si esa declaración de sinceridad, esa declaración de intimidad y de autenticidad no es más que otra máscara, ¿no? Del Borges célebre, y lo que hay allí es como una suerte, como el propio Borges lo dice, como una suerte de fuga constante, ¿no? Cuando queremos atisbar tras los velos de la palabra, tras los velos del signo, lo real en sí, bueno, eso real de repente vuelve a escapársenos. Bueno, el texto de Una rosa amarilla desde otro lugar está planteando lo mismo, ¿no? Esa especie de suficiencia, esa especie de absoluto que atisbamos cuando vemos las cosas, cuando llegamos a ver las cosas como son y descubrimos que nada en el orden del lenguaje, ni los más bellos textos, ni los más bellos poemas como los de Marino, pueden entregarnos o pueden replicar esa naturaleza absoluta de lo real. Bueno, yo creo que Borges es el gran escritor argentino que indaga en todo momento en ese camino, en esa pregunta. Y finalmente, para Cortázar vamos a tener que dedicarle otro video.